Roca, yo soy traumatólogo, soy cirujano de cadera y pelvis, y dentro de la Universidad de la Frontera soy el profesor asistente del Departamento de Traumatología. Me pidieron que presentara este tema y tratar de contestar a esta pregunta. ¿Qué es lo que dice la traumatología respecto a la fractura de pelvis? Oye, ¿qué es lo que dice la traumatología respecto a la fractura de pelvis? La traumatología dice todo. Básicamente porque la traumatología es la especialidad que se encarga del manejo, tanto médico como quirúrgico, de las fracturas de pelvis. Este es nuestro hospital regional de Temuco, donde nos desempeñamos y trabajamos. Esta es una de las fracturas de pelvis más graves que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi carrera. Como pueden ver, hay una gran fractura, un estallido con minución de la cadera izquierda, del fémur proximal, pero además hay una gran amputación, si se fijan, de la ilíaca izquierda con compromiso vascular, y nos podemos encontrar desde pequeñas fracturas o a este tipo de fractura que es muy grave. Es el escenario que uno se encuentra en pabellón, con este tipo de fractura. El paciente pasa directamente a pabellón para tratar de salvarle la vida. Por lo tanto, desde ese punto de vista de la fractura de pelvis tenemos que tener claro unos conceptos. ¿Qué es lo que es politraumatizado, polifracturado, fracturado múltiple o traumatizado múltiple? Y en ese sentido, politraumatizado y un polifracturado es lo que compromete el riesgo vital. Los otros son fracturas de distinto tipo de contusiones, de trauma, pero no comprometen el estado de la vida. Y también tener otro concepto importante, la diferencia entre emergencia y urgencia. Emergencia es toda aquella situación que requiere una acción rápida y decisiva para el tratamiento de una enfermedad. Desde el punto de vista de gravedad, emergencia es mucho más grave que una urgencia. Esto ya lo dijo Turnkey en el año 83, que es parte de lo que dice la TLS. Las muertes, según trauma, tienen una distribución trimodal. Y es aquí donde las horas precoces, donde después del accidente, minuto o hora, podemos hacer mucho. Se llama el Golden Hour. Es el 30% de todas las muertes asociadas a trauma. La misma, mostrado en un gráfico, en las primeras, el pic más alto de fallecimientos en el lugar del accidente, básicamente porque es ahí donde se produce, no tenemos mucho que hacer nosotros como médicos, pero sin embargo, después del accidente, en las horas posteriores, precoces, es donde nosotros sí podemos cambiar el pronóstico de ese paciente. En Chile, el trauma, este es lo único que está publicado desde el año 2007, estamos actualmente realizando y desarrollando un trabajo en conjunto con otros especialistas de Gary Pelvin, poder actualizar esta información y poder publicarla a nivel nacional. Pero lo que está publicado en el año 2007, el trauma es la cuarta causa de muerte después de enfermedades circulatorias, cáncer y afecciones respiratorias. Globalmente representa casi el 9% de todas las defunciones a nivel nacional y es la primera causa de muerte en pacientes jóvenes entre los 10 y los 49 años. Respecto a los accidentados en Chile asociados a trauma, es casi más del 65% corresponde al servicio público de salud, el 42% son de egresos de los servicios de traumatología, y es en un promedio en este año 2007, que obviamente ha ido disminuyendo un poco, implicaba 9 días de hospitalización en traumatología de servicio público. A nivel, lo distribuimos por regiones, en la novena región en la cual nosotros nos encontramos, tiene la segunda tasa más alta de hospitalización por trauma. Por cierto, si lo llevamos a pacientes politraumatizados con fractura de pelvis, en cual la mayoría se atiende en el servicio público de salud, en el servicio de traumatología, y la novena región en la segunda región, después obviamente de Santiago, que tiene mayor tasa de accidentados politraumatizados, cae en nuestro servicio de traumatología de nuestro hospital. Y aquí es donde, cuando hablamos de fractura de pelvis y politraumatizado, es un concepto súper importante que es el control de daño. ¿Qué es lo que es el control de daño o damage control? Corresponde a un nuevo enfoque frente a estos pacientes politraumatizados graves, exsanguinizados, lesiones multiviscerales, que en el año 2005 Yanoudis ya lo publicó. Él planteaba que el trauma inicial del accidente, si a eso le agregamos una cirugía de entrada para tratar de resolver todos los problemas del paciente, eso va a exceder los límites fisiológicos del paciente y vamos a desencadenar esta fisiopatología que se genera esta triada de la muerte, que el trauma más una cirugía muy invasiva genera acidosis, hipotermia, coagulopatía y obviamente el pronóstico, y aumenta la tasa de mortalidad de estos pacientes. ¿Y qué es lo que es el control de daño? Es una secuencia operatoria modificada que se enfoca más en la fisiología del paciente más que a recuperar todas estas lesiones. Y al enfocarse en la fisiología del paciente, evitar esta triada de la muerte, lo que vamos a estar tratando de evitar es evitar el síndrome de inflamatorio de respuesta sistémica, distrés respiratorio, coagulopatía intravascular, y con eso disminuir y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entrando directamente en lo que es la fractura de pelvis, los factores que influyen en el outcome o los resultados de esto, tenemos ciertos factores que son importantes tenerlos claros. Uno es el timing de tratamiento, lo que mostré al principio,
el manejo de las primeras horas post accidente es súper importante. Entonces no sacamos nada con tener un mejor servicio de urgencia si el paciente va a llegar tarde a ese servicio de urgencia. Tenemos que tener protocolos de manejo que sean eficientes, tenemos que lograr reducir el volumen pélvico en una fractura de pelvis, tener dispositivos para lograr esta reducción que sean fáciles de aplicación, que sean seguros y que obviamente estén disponibles en el centro. Desde el punto de vista de la fractura de pelvis, la epidemiología corresponde al 3% de todas las fracturas, por lo tanto es una fractura poco frecuente. Sin embargo, a pesar de que es poco frecuente, eh, lo que genera es que está presente el 25% de los pacientes politraumatizados y casi un 50% de los fallecimientos en accidentes de tránsito. Tiene una distribución bimodal en pacientes jóvenes, otros más añosos. La fractura de pelvis, y los más añosos hoy día cada vez más frecuente, la población está envejeciendo, está haciendo más actividades y caídas a niveles están produciendo mayor cantidad de fracturas de pelvis. Es una mortalidad de un 5% en general, pero si esto lo asociamos a fractura de pelvis expuesta, puede llegar hasta un 50%. La etiología de la fractura de pelvis, especialmente son accidentes del tránsito, lesiones en peatones, accidentes en moto, caídas de altura, aplastamientos, sobre todo en zonas como esta, que son zonas forestales. Y a esto le agregamos una etiología importante, las pacientes de la tercera edad son las caídas a nivel. Tenemos lesiones asociadas, donde está el trauma de vejiga, TEC, lesiones del sistema nervioso, de su columna principalmente, lesiones de trauma abdominal, y existen ciertos factores predictores de mortalidad que son unos scores que no es el caso nombrarlo, pero es importante que sepan que existen. Ante la pregunta de dónde sangra una fractura de pelvis que puede comprometer la vida del paciente, sangra hemorragia venosa en un 90% de los casos de la fractura de pelvis. Como planteadas las fracturas de pelvis que son expuestas o son de alta energía, como la que les mostré al principio, pueden tener una lesión arterial y eso corresponde solamente a un 10%. Y de las hemorragias venosas, con la mayoría, sangran principalmente de los plexos venosos, de los vasos ilíacos y también del foco de la fractura. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista anatómico, biomecánico de la pelvis, hay complejos ligamentarios, como se ve en la zona de esta una imagen que trata de explicar biomecánicamente cómo se establece la estabilidad de la pelvis. Estos son, es importante conocerlos porque son los que cuando se producen las fracturas o el trauma se rompen estas estructuras ligamentarias que no son simples de entender, pero dan la estabilidad de la pelvis. Ahí tenemos una imagen, esa es la imagen biomecánica, esta es la imagen real, anatómica, de lo complejo que es todo el sistema ligamentario del arco posterior de la pelvis. Eso es del piso pélvico, esta imagen también de los ligamentos del piso pélvico, que son los sacroespinosos, los sacrotuberosos, luego de la estructura del complejo sacroiliaco posterior, pero el ligamento distal por anterior, también tenemos los de la sínfisis que son muy débiles. Y aquí viene el concepto del anillo pelviano, y es como un semáforo. Como pueden ver en el color verde, mostramos las fracturas sin compromiso del anillo pelviano, o sea, hay fracturas en la pelvis, pero no comprometen el círculo del anillo pelviano. Luego, las que son de color amarillo, comprometen solamente un segmento, y obviamente las fracturas que comprometen dos segmentos son altamente inestables. Entonces, es el semáforo del anillo pelviano de la estabilidad en las fracturas de pelvis. ¿Cuál es la clínica de un paciente con fractura de pelvis? Siempre va a estar en un contexto asociado a un politraumatizado. Vamos a tener que aplicar ATLS. El estudio generalmente se hace con radiografía pelvis simple y en algunos centros donde no está el TAC que está generalizado hoy en día, que es el gold standard, puede aplicar ECOFAS. Clínicamente vamos a ocurrir con un paciente que va a tener acortada la extremidad, vamos a tener un gap de la sínfisis del pubis. Este test de compresión que se ve en la imagen, que está muy explicado a lo largo de las clases de medicina que hay que tratar de hacerlo, yo no se los recomiendo. Básicamente porque incluso en manos expertas, de cirujanos de pelvis expertos, esto tiene mucha discrepancia. Entonces, si tienes dos cirujanos expertos en pelvis y hacen esta prueba de compresión, van a haber diferencias. Tiene un índice capa muy malo, por lo tanto, lo que yo opine como cirujano experto cadera, otro cirujano experto va a opinar lo distinto. Entonces, no nos sirve para tomar decisiones. Una lesión asociada importante, la lesión de Morel-Lavallée, que siempre hay que descartarla en el contexto de un trauma a nivel de la zona pélvica, y básicamente es un hematoma que se produce un degloving de sobre la fascia lata en esa zona, y eso produce una compresión de los vasos subdérmicos y finalmente termina produciendo necrosis de la piel, una tremenda escala y un alto riesgo de infección. Por lo tanto, ya no solamente vamos a tener una fractura de pelvis, sino que vamos a tener una fractura de pelvis que se va a exponer y que más encima se va a infectar. Con respecto a las clasificaciones de la fractura de pelvis, existen varias. No se las voy a explicar en extenso, pero solamente para contarle que esta es la de Jung-Burgess, es una clasificación antigua, pero nos explica los patrones lesionales.
en el cual tenemos patrones por compresión lateral, compresión anteroposterior y compresión vertical que genera este tipo de estabilidad. Esto nos, nos permite entender la dinámica de un accidente y qué lesiones va a producir, y nosotros en el escáner, después cuando lo hacemos, vamos a ir a buscar dirigidamente estas lesiones. Esta es la otra, la clasificación de la AO, una de las más extendidas y que nos ayuda porque se basa en criterios anatómicos y biomecánicos y nos permite plantear un tipo de tratamiento. Y aquí es donde esta clasificación volvemos al semáforo del anillo pelviano, la estabilidad, vamos a tener color verde, amarillo, rojo. Las verdes son las estables, las tipo A, las que tienen compromiso de una parte del anillo pelviano son las tipo B, color amarillo, y por último las tipo C que tienen estabilidad vertical. Y cuando esta fractura compromete el sacro, que son la mayoría de ellas de compresión lateral o anteroposterior, se produce compromiso en ello y tenemos la clasificación de Dennis. Son la zona 1, son las que son la lateral de las foráminas del agujero sacro, la zona 2 son las que comprometen el sacro a nivel de los agujeros, y las tipo T, la zona central de nuestro sacro. Por lo tanto, si tomamos el anillo y los colores del semáforo del anillo pelviano y lo asociamos a la clasificación A, nos va a poder plantear trauma, nos va a poder plantear opciones de tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, las verdes excepcionalmente son quirúrgicas, la mayoría son de manejo conservador ortopédico. Las de color amarillo, que son las tipo B de la O, que son parcialmente inestables, hay que estabilizar principalmente el anillo anterior o complementarlo con algo mínimamente invasivo del arco posterior, y las tipo C va a requerir sí o sí una fijación del arco anterior y el arco posterior de la pelvis. Cuando vamos a la imagen, ahí está una radiografía de pelvis AP, común y corriente, y sin embargo tienen que saber identificar cuáles son las estructuras anatómicas y las líneas, porque son esas líneas cuando están alteradas lo que nos van a poder ayudar a identificar o clasificar una fractura de pelvis con la simple radiografía. Sin embargo, hoy en día ya está más que consensuado en la mayoría de los centros a nivel nacional de alta resolución, es que el escáner de pelvis, y sobre todo un paciente politraumatizado, un PANTAC, desde la cabeza hasta abajo, hasta la zona inferior de la anatomía del cuerpo, es mandatorio para poder obtener lesiones, porque las lesiones del arco posterior muchas veces en una radiografía siempre no se van a ver. Por lo tanto, sí o sí hoy en día es mandatorio tener un escáner. Y obviamente también después que identificamos la fractura, la diagnosticamos, la clasificamos, nos va a permitir planificar nuestra cirugía. Estos son los criterios de inestabilidad clásicos que siempre se dictan en las clases de fractura de pelvis. Es importante que los conozca. Hoy en día hay otros más, más complejos asociados al estudio con escáner, pero es importante que las puedan conocer. Son siempre típicas preguntas de prueba que se hacen a los alumnos de pregrado. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de lesiones? Las pelvis estables va a ser ortopédico conservador, y las pelvis inestables, el tratamiento va a ser quirúrgico. Y ahí en tratamientos quirúrgicos tenemos dos tipos, uno que es transitorio y otro que es definitivo. Y ahí el manejo, obviamente las decisiones van a ser en conjunto, dependiendo de las lesiones que tenga el paciente, con cirujano, traumatólogo, anestesista, y de cuál es la secuencia más apropiada y tomar la decisión según la hemodinámica del paciente. Y eso finalmente es cirugía de control de daño. Y los traumatólogos, y en el contexto de cirugía de control de daño, fractura de pelvis, ¿qué hacemos como control de daño? Esto, tenemos que hacer disminuir el control de la inestabilidad pélvica, tenemos que generar estabilidad, controlar la hemorragia, y estas son las cosas que nosotros como traumatólogos podemos hacer. Uno es el castillo pélvico, un ciclam, los fijadores AO, packing pélvico y eventualmente una embolización selectiva. Eso es control de daño desde el punto de vista traumatológico para fractura de pelvis. Creo que un castillo pélvico, esto, hay que tratar de fijar una fractura de pelvis. Quiero que se fijen una fractura pelvis. Quiero que se fijen esta imagen que están atrás. Tenemos sábanas con cinta que se llaman telatina, que es una cinta de género que es muy resistente. Tenemos otras sábanas, lulos de sábanas que se amarran a nivel de la pelvis. Amarramos la pelvis, amarra la rodilla, de distintas formas. Fíjese lo difícil que es poder poner un paciente politraumatizado, poder poner las sábanas, después volver a envolverlos con esto, cinta, hace que sea muy complejo. La forma correcta de poner un castillo pélvico es esta, la que vemos acá en estas imágenes con letras. Primero, hay que pasar una sábana bien ordenada en un cuadrado a nivel de la pelvis, que involucre desde el ombligo hasta la zona media del muslo. Cada operador toma un extremo, luego se intercambian las puntas, como pueden ver en la imagen, se tensiona, se le da la tracción o compresión que uno quiera, y se fija con dos pinzas que le arriba y abajo. ¿Qué permite esto? Apretarlo más,
soltarlo, ir a escáner sin ningún problema. Pero estos que están abajo yo no lo recomiendo porque es difícil de poner, no está cumpliendo el objetivo de estabilizar la pelvis. Luego existen otros tipos distintos que son los straps, en distintos niveles, pero esto ya de un manejo más de especialista, más que de médico general. Entonces lo que ocupan los bomberos, que se llaman binder. También es muy engorroso poder ponerlo en un paciente traumatizado que va a tener lesiones, otro tipo de fracturas asociadas, y funcionan como tirando un cable o un cordón, tipo zapatillas de trekking, que uno solamente tira uno y se cierra de forma simétrica. Después están los PIB, Pelvic Immobilization Belt, que es un cinturón de inmovilización pélvica, que es como un banquito de presión que aprieta la pelvis en tres zonas, en la zona anterior y las dos laterales. Y eso también lo que busca es disminuir el volumen pélvico. Hay un paciente con el PIB puesto generando esta compresión en tres puntos para lograr. Pero también el problema es que es difícil poder instalarlo, no es fácil. Y por lo tanto, sigo recomendando que como médicos generales, independiente en el centro que se encuentren, puedan ocupar el castillo pélvico como les expliqué al principio. Y posteriormente tenemos actos quirúrgicos, no la sala de reanimación, que son la instalación de fijadores externos. Es la que se ocupa la mayoría de las veces, puede ser provisional o tratamiento definitivo si el paciente está muy grave en la UCI. Se han instalado centros de trauma, obviamente donde hay un traumatólogo de turno y que obviamente estén los fijadores disponibles. El CICLAM es algo que ya no se ocupa, que es esto, que genera compresiones de difícil posición, es de difícil instalación, aumenta riesgos de complicación porque podemos caer en la escatadura asiática y obviamente producir lesiones neurológicas y por lo tanto es importante que lo conozcan. Eso es un CICLAM que está instalado en un paciente, pero en la práctica hoy en día de trauma, en control de daño, desde el punto de vista traumatológico ya no se está utilizando. Ese es otro paciente con un CICLAM. Hoy en día, ¿qué es lo que se ocupa? Los fijadores externos tipo AO, como podemos ver en la imagen, que son estos chans o clavos o agujas que se introducen en la pelvis en distintas zonas dependiendo de la fractura, y luego cerramos y lo fijamos con un marco de fierro, que hoy en día son de fibra de carbono por la parte de afuera, logrando disminuir la tasa de mortalidad del paciente estabilizando la pelvis. Este es un paciente con fractura de pelvis, grave, politraumatizado en UCI, que tiene un fijador externo generando estabilidad de la pelvis. Esta es una imagen que ya lo he transpuesto. Fíjense, voy a echar a correr el video, la inestabilidad que genera una fractura de pelvis compleja. Se abre, se cierra la pelvis, por lo tanto, tiene inestabilidad multidireccional. Ese es un paciente con una fractura de pelvis inestable, con los transpuestos antes de aplicar el marco de fibra de carbono por afuera. Y por último, el manejo, está el packing pélvico. Esto se ocupa como medida desesperada de última instancia, que yo apliqué todos los criterios para poder estabilizar hemodinámicamente un paciente con una fractura de pelvis que está sangrando por los plexos venosos, que sangra. Yo puse el tutor, no para de sangrar, sigue estando choqueado y no queda otra opción de abrir la zona abdominal y poner estos compresomas en el fondo, generando por compresión, tratar de parar el sangrado. Es una medida extrema. Yo a lo largo de mi carrera, que llevo hartos años de cirujano de cadera y pelvis, lo he visto poner solamente 2 veces y con malos resultados, porque era un paciente extremadamente grave y terminó falleciendo. Y la embolización selectiva, que hoy está tan en boga, nos sirve solo para los sangrados arteriales, no para los sangrados venosos, por lo tanto no pasa solamente para el 10% de los casos. Es un tratamiento adyuvante porque igual tiene que ir con una fijación externa en la pelvis, y requiere obviamente un radiólogo intervencionista. En nuestro hospital hay radiólogo intervencionista, hay una beca, una subespecialidad de radiología intervencional que está realizando en nuestro hospital, por lo tanto cada vez vamos a tener más radiólogos intervencionistas para poder ayudar a estos pacientes con esto que es mínimamente invasivo. Por lo tanto, ¿qué dice la traumatología de la fractura de pelvis? Contestando la pregunta que me hicieron, todo. Y no olvidarse nunca que la pelvis, que parece una estructura que ya es bastante compleja por la forma tridimensional de la configuración de sus tres huesos que lo componen, a eso agregué lo que les expliqué al principio, que tenemos estos componentes ligamentarios para poder complicar más las cosas. A eso agregué todos los grupos musculares que están alrededor de la pelvis, agregué todo el sistema neurovascular complejo alrededor de la pelvis. Sobre eso siempre hay un paciente que no debemos olvidar. Eso, muchas gracias. Estoy disponible para contestar las preguntas. Muchas gracias, doctor. Cuando hay una fractura de pelvis simple, completamente simple, el paciente lo podemos operar de entrada al tiro, porque ahí no aplica el concepto de cirugía de control de daño, es una fractura de pelvis simple. Esos pacientes hay que operarlo lo antes posible, básicamente porque hay que sacarlos de la cama para que puedan iniciar su rehabilitación y se puedan ir de alta. Pero en el contexto de un politraumatizado, lo que hay que hacer es estabilizar al paciente.
ahí no aplica el concepto de hay que operarlo lo antes posible. Hay que estabilizarlo, para eso están los tutores externos, hasta que una vez que lo estabilicen en la UCI, dependiendo de las lesiones asociadas, y una vez que esté estabilizado, entramos a operarlo de la pelvis en forma definitiva. Si lo operamos todo al tiro en un contexto politraumatizado, vamos a exceder los límites fisiológicos, como les mostré, se aplica la triada de la muerte y finalmente el paciente va a empeorar su pronóstico y aumentar la tasa de mortalidad. En la fractura de cadera, obviamente, tenemos claro que entre las primeras 48 hay que operarlo porque si no aumenta la mortalidad o la morbilidad de ese paciente que es un tercera edad. Paciente con fractura de pelvis, contexto politraumatizado, el concepto es control de daño, estabilizarlo antes de meterlo a pabellón. Así es, la profilaxis antitrombótica en pacientes politraumatizados es mandatoria, siempre hay que hacerlo. Ahora, ¿cuál es la razón de eso? Porque los pacientes que están encamados, que están con una cascada de la inflamación importante en el contexto de todo el trauma que han tenido, se genera un estado del cuerpo protrombótico. Por lo tanto, un paciente politraumatizado con fractura de pelvis u otras lesiones asociadas aumenta el riesgo de trombosis. Entonces vamos a tener un paciente que estabilizamos, que le operamos la pelvis, pero si no le dejamos profilaxis, el paciente aumenta mucho el riesgo de hacer una TBP y obviamente un tromboembolismo pulmonar y eso nos va a empeorar el pronóstico. Ahora, dependiendo de la fractura, uno le deja, o del trauma que tenga el paciente, le deja la profilaxis 6 horas post cirugía, 12 horas post cirugía o hasta 24 horas post cirugía. Por lo tanto, dependiendo el tipo de lesión y el timing que estemos aplicando, la aplicación de la profilaxis puede ser más precoz o más tardía, pero siempre hay que dejar profilaxis en estos pacientes. Gracias. Aquí otro participante le da las gracias por la clase. A mí también me gustaría hacer una pregunta, doctor. Fuera de la mortalidad, ¿cómo es el pronóstico funcional de estos pacientes a largo plazo? ¿Tienen problemas para caminar o para hacer alguna actividad física? Es una muy buena pregunta, porque existen muchos mitos eh, en la fractura de pelvis y con razón, porque antiguamente el manejo de estos pacientes de la fractura de pelvis, la parte que era la fractura, sino que la cirugía. Eran grandes cirugías que se haría la pelvis en forma completa para tratar de estabilizarlo y la cirugía genera mucho daño al paciente la mayoría de las veces que han secuelado. Sin embargo, hoy en día el manejo de la fractura pelvis, sobre todo la parte quirúrgica, ha cambiado mucho y la mayoría de la cirugía es percutánea. Entonces ya no tenemos que abrir la pelvis y el arco posterior, sino que solamente ordenamos la pelvis por afuera y una vez que la tenemos estabilizada, solamente ponemos tornillos canulados, que son unos verdaderos tornillos grandes de 7.0 milímetros, que son bien altos, y ponemos tornillos para todas partes de la pelvis, el arco posterior, anterior, la rama, columna posterior, y fijamos la pelvis en forma percutánea. Por lo tanto, el daño quirúrgico hoy en día es menor. Ya no tenemos que hacer grandes cirugías, sino que el manejo percutáneo, a los pacientes los podemos empezar a rehabilitar al día siguiente. Obviamente, no todos los pacientes se recuperan ad integrum, 100% esa parte funcional, pero yo diría que sobre el 90% de los pacientes con fractura de pelvis, incluso fractura de pelvis grave, recuperan un nivel de funcional óptimo, el cual les permite hacer su vida diaria, pueden caminar, pueden manejar, incluso la mayoría de los pacientes volver a andar en bicicleta, obviamente depende de la lesión. Muy grave va a depender de las lesiones asociadas, si tiene compromiso neurológico o no, depende de esos factores, pero en general el pronóstico y la funcionalidad de la fractura de pelvis con las técnicas quirúrgicas actuales que estamos manejando es mucho mejor que lo que era hace 10, 15 años. Gracias. Yo creo que voy a leer la última pregunta y estaríamos cerrando. Hola doctor, buena presentación. ¿Los pacientes postoperados cuándo se pueden levantar de la cama? Me refiero a Concep- rehabilitación motora. Conceptualmente lo antes posible, para eso operamos los pacientes. El paciente, ya sea joven o añoso, es, conceptualmente necesitamos que esté el menor tiempo posible encamado, por todas las complicaciones del encamamiento, la atrofia muscular, el riesgo de trombosis, de TEP. Por lo tanto, conceptualmente, ojalá apenas al día siguiente de la cirugía ese paciente lo tenemos que se tiene que levantar y empezar su rehabilitación. Dependiendo de las lecciones, obviamente, vamos a generar un plan de tratamiento distinto. Incluso si el paciente tiene lesiones muy graves, al día siguiente no nos levantamos a caminar, pero le hacemos kinesioterapia motora en cama,
se empiezan a mover las extremidades, hacen ejercicio pélvico en cama, los sentamos en el borde de cama y a medida que se pueda los levantamos a caminar. Pero la rehabilitación es precoz. En cualquier tipo de cosa traumatológica, en pelvis, de pierna, de fémur, extremidad superior, de columna, la lesión que sea, el concepto es rehabilitación precoz. Por tanto, los traumatólogos manejamos codo a codo con los kinesiólogos, es una herramienta terapéutica vital los kinesiólogos en nuestro quehacer como traumatólogos. Muy bien. Ahí estaríamos terminados con la clase del doctor Caroca. Le damos las gracias de parte de la academia. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, ojalá les sirva. Está en la presentación de la clase, me imagino que la van a compartir, está mi correo electrónico, cualquier duda que tengan, los que yo les puedo ayudar. Abierto a eso, el Departamento de Traumatología de la Universidad de la Frontera también. Y nada, muchas gracias y éxito en las próximas presentaciones. Gracias. Hasta luego.